Buenas tardes, buenos días, en el momento en que nos estén escuchando. Esta es otra entrega de Neurodivergencia Literaria, un espacio que hemos creado con María Moraño, de Psicosensibles. Y en esta oportunidad tenemos el gran honor de recibir a Monse Bizarro, nuestra entrevistada de este segmento, donde nosotras intentamos buscar escritores neurodivergentes, narrativas neurodivergentes que nos representen. Y el libro de Monse nos presenta un relato realmente cargado de introspección, centrado en la complejidad emocional de los vínculos neurodivergentes, los conflictos internos que se vuelven expansiones de conciencia en loop y el mundo oscuro del consumo. La narrativa de Monse explora las vivencias de un grupo de amigues en un contexto de excesos, cuestionamientos y tensiones interpersonales que nos convocan como comunidad. Sus personajes principales, Mar y Lorena, transitan por situaciones de dependencia emocional, trauma complejo y un sinfín de desafíos de salud mental, narrando de manera cruda, directa y contundente, pero muy necesaria, sus encuentros con el amor, el dolor y la búsqueda de la identidad. María, ¿querés presentar a Monse? Pues bienvenida, Monse, a este espacio Neurodivergencia Literaria. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Gracias. Gracias por invitarme. Bueno, estamos muy contentas de que estés aquí con nosotras este ratito, de que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, pues para las personas que nos estén viendo y escuchando, nos gustaría invitarte a que, para quien no te conozca todavía, que serán pocas personas, pero bueno, que te presentes, nos expliques no a nosotras, sino a las oyentes quién eres y por qué cuál es el motivo por el que estás hoy aquí, por el que te hemos invitado hoy aquí. Si quieres, te dejamos el espacio de la palabra. Pues soy Monse, tengo 30 años, soy periodista, escritora, hice también la carrera de Humanidades, un máster de escritura y siempre me he dedicado al mundo de la comunicación, sobre todo centrada en temas sociales. Y bueno, siempre he escrito en mi casa, ¿no? Cuentos, poemas, reflexiones. Y bueno, en el máster de escritura fue cuando empecé a escribir esta novela. Y también hago pues, temas de activismo, de divulgación sobre autismo, salud mental, género, colectivo LGTBIQA+. Entonces es como, bueno, me gusta mucho combinar pues todo este tema de la comunicación, ¿no? Con la divulgación, con la escritura. O sea, hago como distintas cosas, ¿no? Pero siempre relacionadas mucho con el mundo social, con el mundo de la salud mental y con las neurodivergencias. Grandioso. Justo por ese producto que nació a raíz del máster de creación literaria, si mal no, si no lo o sea, si lo he entendido bien, es que tenemos aquí en nuestras manitas tu libro. Ah, Mañana ya no hablaremos de nada, publicado con Almadía. Bueno, es una obra de arte. La verdad es que es un libro magistral, al mismo tiempo que tiene pasajes muy duros y bueno, pues invitamos a todas las personas a que escuchen hoy la entrevista que vamos a tener contigo, la conversación que vamos a tener contigo para indagar en las profundidades de toda de la narrativa y de los porqués de la narrativa y entender un poquito pues los orígenes y tantas cosas como nos quieras ir contando sobre tu novela. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí otra vez. Lena. Bien, en la novela, tanto Mar como Lorena parecen presentar características neurodivergentes muy marcadas, o eso es lo que queremos leer.
cada uno subjetivamente. Y presentan también coocurrencias de las mismas, de las neurodivergencias en sí, como la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, incluso los impulsos autodestructivos de otras condiciones del espectro de la neurodivergencia. ¿Qué te inspiró a vos a dotar estos personajes de estas características y cómo se desarrollan en la trama? Ujú. Bueno, pues el personaje principal está bastante basado en mí, ¿no? O sea, yo al final escribo autoficción, que al final me baso en experiencias que me han pasado a mí o que conozco bastante cerca y a partir de ahí pues hago ficción, o sea, ficciono algo que me ha pasado a mí. Entonces sí que el personaje principal está basado bastante en mí, ¿no? Todo este tema, por ejemplo, de, bueno, de la ansiedad, de los pensamientos obsesivos, de esta dificultad para encajar con el grupo de amigos, ¿no? De tener dificultades a veces pues para mantener una relación afectiva, ¿no? O sea, era como un montón de temas que a mí me interesaban mucho porque, bueno, quería explorarlo también a nivel literario, ¿no? Y quería como sacar todo ese dolor, ¿no? De que yo muchas veces pues me he sentido sola, no he sabido cómo encajar, ¿no? Y para mí la escritura pues tiene un componente pues de catárquico, ¿no? De soltar un poco todo eso y de ayudarme a comprender cosas, ¿no? Y por otro lado, el otro personaje sí que está basado también en una relación que yo tuve con una chica y, y bueno, me interesaba mucho explorar eso, ¿no? Porque a pesar de que las dos queríamos estar juntas y queríamos ayudarnos, ¿por qué nos hacíamos tanto daño, ¿no? Porque eso se convirtió en una relación tan disfuncional, ¿no? Y bueno, quería también hacer como 2 personajes muy distintos realmente, ¿no? Cada una con sus desafíos y con eso, ¿no? Con distintas neurodivergencias, distintos retos a nivel de salud mental, pero eso, ¿no? Que fueran personajes que al final intentan salvarse el uno al otro, pero que en realidad son muy incompatibles y lo que se están haciendo es más daño, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba mucho explorar esto, ¿no? Como 2 personajes tan distintos que intentan ayudarse, pero que en realidad se están haciendo daño, ¿no? Y era un poco esa mi idea, como hablar de este tema también de la violencia entre personas, pues, del mismo género, ¿no? Que también es algo que creo que no se ha visto mucho y para mí, pues, era importante porque no tenía referentes, ¿no? Y para hablar también de esto, ¿no? De relaciones afectivas, cómo vivimos las personas neurodivergentes a veces, pues, relaciones afectivas que, bueno, pues, que a veces nos cuesta, ¿no? A veces queremos pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces se mezclan un montón de temas por aquí, ¿no? Pero bueno, mi idea era eso, hacer 2 personajes que fueran muy distintos y que no encajaran bien y, pues, bueno, explorar estos desafíos, ¿no? Muy bien. A lo largo de la historia, el control que Mar busca ejercer sobre su entorno y sobre las personas a su alrededor es un tema recurrente según que hemos percibido. ¿Crees que su obsesión con el control es una manera de representar cómo la neurodivergencia puede manifestarse en las relaciones interpersonales? Sí, totalmente. O sea, como he dicho, ¿no? Esto se basaba un poco en mí. Yo desde que tuve el diagnóstico hace 3 años, he hecho mucha introspección también, ¿no? De por qué yo era así, por qué siempre he tenido tanta necesidad de control, ¿no? Y al final creo que, bueno, nos abruma tanto el exterior, ¿no? Nos abruma tanto, pues, los estímulos, como las relaciones interpersonales son tan ambiguas, tan complicadas, pasan tantas cosas a la vez, ¿no? Tenemos que estar constantemente copiando gestos, actitudes, ¿no? Como, bueno, creo que es algo como tan abrumador que necesitamos como esta sensación de este control, ¿no? Para minimizar un poco el impacto tan grande que tiene este descontrol que percibimos fuera, ¿no? Entonces es como eso, intentar controlar, pues, la relación interpersonal, intentar controlar el ambiente, intentar, pues, eso, ¿no? Como analizar los gestos, las actitudes de los demás, ¿no? Como, bueno, este control, ¿no? Como que creo que minimiza eso, ¿no? El impacto, pues, que puede tener un imprevisto, una sorpresa, alguien que actúa de una forma que no te esperas, ¿no? Entonces creo que es un recurso que, bueno, que utilizamos bastante, ¿no? O sea, para eso, ¿no? Para bueno, para intentar navegar estas relaciones sociales que muchas veces para nosotros son como muy
imprevisibles, ¿no? Pero bueno, de alguna manera creo que Mar necesita este control, pero a la vez quizá le gustaría poder relajarse Sí. más, ¿no? Poder no tener que prepararse cada interacción social, ¿no? No tener que estar siempre alerta. Entonces, bueno, es también esta reflexión un poco, ¿no? Entre necesitamos este control, pero ojalá, ¿no? Mm, no tuviéramos que estar siempre alerta y pudiera ser todo más fluido, ¿no? Quizás si encontráramos más comprensión por parte de la otra persona, de la interacción social, no estaríamos así, ¿no? Eso también es algo que, bueno, que me gusta dejar en el aire, ¿no? Como de, ostras, la responsabilidad de una interacción es siempre de todas las personas, ¿no? No solo nuestra, ¿no? Yo creo que es eso, tienen miedo de actuar mal, de que no la comprendan, de no encajar. Entonces es siempre esta cosa de autoanalizarte mucho y analizar al resto para realmente actuar bien en una relación social, ¿no? Es nuestro día a día, prácticamente, ¿no? Sí, Sí, total. haces una descripción de nuestro cotidiano muy real. Es incluso impactante. Creo que la crudeza de esto del lenguaje directo y incisivo hace que la identificación se presente aún sin convocarla. Y eso me parece valioso en tu escritura, porque la verdad que ese es el impacto que necesitamos, o sea, reflejarnos en la lectura. La descripción de Mar es impecable, porque incluso no llegas a describir algo con todas las letras, todas las palabras, pero lo dejas en el aire y se entiende perfecto. O sea, es imposible no llegar a esa conclusión. Pero por otro lado, Lorena tiene comportamientos como más caóticos y autodestructivos, incluso con un lenguaje incoherente por momentos. Y me parece que lo has logrado expresarlo, pintarlo, ¿sí? Porque es la imagen, o sea, es una narrativa que todo el tiempo te convoca imágenes y eso para nosotros es tan importante, o sea, se nota que hay una pluma neurodivergente detrás y eso eh, es muy bueno, ¿sí? Ahora, ¿cómo construiste, si bien desde el otro lado de como más desde mar, como más en esa, navegando más ese polo del espectro, cómo construiste este personaje, el personaje de Lorena, desde la perspectiva de alguien que lucha por comprender y gestionar su propia neurodivergencia? Mm. Yo desde el principio lo pensé eso, ¿no? Un poco como personajes muy distintos, ¿no? Primero pensé en Mar y entonces para mí bueno, la coprotagonista o la antagonista, como le queramos llamar, ¿no? Tenía que ser muy distinta, ¿no? Tenía que ser muy impulsiva, eso, ¿no? Con problemas quizá para gestionar sus emociones, ¿no? Bueno, con ideaciones suicidas, o sea, claro, para mí era un poco más desconocido esto, yo me identifico más con Mar, ¿no? Pero sí que, bueno, he conocido a personas así, ¿no? Y para mí, creo que para Mar era un reto en el sentido de intentar comprender a estas personas, ¿no? Porque sí que Lorena es eso, ¿no? A veces es muy incoherente, un día actúa de una manera, otro día actúa de otra, ¿no? Y eso desde el punto de vista de una persona autista, por ejemplo, ostras, es difícil de gestionar, es difícil de entender, ¿no? Entonces es como, quiero ayudarte, pero me cuesta mucho eso, ¿no? Entender pues que cada día actúes de una forma distinta, que seas tan impulsiva, ¿no? Creo que por eso Mar se engancha tanto a esto, ¿no? Porque es como quiero entenderte, para mí es como algo que necesito comprender, ¿no? Para yo que soy como tan estable, ¿no? Y que necesito tanto control y eso, ¿no? Es como necesito comprender qué hay detrás para poder ayudarte, ¿no? Yo creo que Lorena realmente lo pasa muy mal, sí que hace daño muchas veces, pero no lo hace queriendo, que esto tampoco es una justificación, pero es como que ella misma no sabe cómo cuidarse, no sabe cómo cuidar a los demás,
está en un punto que está sobreviviendo más que cuidando bien al resto, ¿no? Y por eso tiene estas actitudes tan caóticas, ¿no? En el sentido de, pues, que un día necesita mucho cariño, otro día necesita estar sola, tiene miedo al abandono también, entonces es como que no se acerca mucho a los demás y cuando se acerca los expulsa, es como todo muy, muy complejo, ¿no? Tener relaciones sociales muy complejas y bueno, yo quería eso, ¿no? Que fuera un personaje pues caótico, impulsivo, incoherente, pero también que viéramos una parte un poco humana de este personaje, porque es fácil, ¿no? Que si haces a alguien como tan caótico y tan imprevisible, pues te caiga un poco mal, ¿no? Entonces quería explicar también de dónde viene eso, ¿no? Que viene pues de una familia muy disfuncional, pues de tener ciertos traumas detrás, ¿no? Y es como, claro, no vamos a justificar esta actitud ni muchísimo menos, pero esto pasa. Los traumas te llevan a, pues eso, ¿no? A tener actitudes complicadas, ¿no? Y es como, para mí era una de las preguntas del libro, ¿no? ¿Qué hacemos con estas personas que han sufrido mucho, que están muy mal y que también necesitan ayuda, ¿no? O sea, quizá Mar no es la persona que tiene que ayudarla porque está claro que es una relación que no funciona, ¿no? Pero, ostras, tampoco creo que tenga que quedarse solas, ¿no? Entonces es un poco este tema, ¿no? Me interesa mucho esto, ¿no? Claro, es que tiene muchísimos hilos de los que tirar para hacer reflexiones eh, casi infinitas, ¿no? Porque efectivamente dentro de la construcción de los personajes eh, está Lorena, que es la que supuestamente de primeras te cae mal, la que vas entendiendo esa parte más humana, esa parte, pues, la parte más traumática, y ya en lugar de caerte mal, pues sientes compasión, que es lo que logras a través de la explicación, ¿no? Y de la forma de narrar también su historia. Que si esa parte no estuviera dentro de tu novela, pues terminaríamos el libro odiando a esta persona, que no es así finalmente, ¿no? Porque igual que los personajes sienten tantísimo y todas esas emociones se traspasan, ¿no? Y tú vas sintiendo como, eso es un remolino. Leer la novela es hacer un viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, odias y luego te compadeces y luego te da tristeza y luego amas y luego pues todo eso lo haces mientras estás leyendo tu novela, ¿no? Bueno, el diálogo interno de los personajes es muy rico y muy profundo, especialmente cuando se trata de sus miedos, de sus preocupaciones, de los pensamientos intrusivos que también tienen. ¿Cómo utilizaste esta introspección para mostrar la manera en que la neurodivergencia difiere en la percepción de la realidad entre Mar y Lorena? Pues, para mí, con Mar quería centrarme sobre todo en explicar la ansiedad y los pensamientos obsesivos, y los pensamientos intrusivos, las fobias de impulso, o sea, un poco todas estas rumiaciones, ¿no?, que la llevan, pues, a eso, a analizar, pues, cada gesto, cada palabra, intentar controlarlo todo, ¿no? Y me interesaba mucho eso hacerlo, pues, con el monólogo interior, por ejemplo, ¿no?, que creo que funciona muy bien para ver, pues, estos pensamientos que tiene, ¿no? Que son como eso, ¿no? También a veces, debido a la ansiedad, pues muy caóticos, ¿no? Como muy eso, ¿no? Como muy desesperados, ¿no? De que realmente, pues, se percibe esta ansiedad, ¿no? Se perciben estas obsesiones. Quería que el lector de alguna manera sintiera lo que es estar en la cabeza de alguien que siente ansiedad, ¿no? Y me interesaba mucho estos procesos cognitivos. Yo creo que la ansiedad siempre se ha visto mucho desde fuera, ¿no? Con síntomas físicos, ¿no? Pues te cuesta hablar, te sudan las manos, ¿no? Y a mí me interesaba el proceso cognitivo de qué piensa una persona que está teniendo un ataque de ansiedad, ¿no? O sea, cuáles son esos pensamientos en bucle que están teniendo, ¿no? Yo creo que es una forma de conocer muy bien al personaje y después, a través de este monólogo, y después, cuando lo ves en acción, comprendes por qué está actuando de esta manera, porque en su cabeza están pasando mil cosas, ¿no? Y en cambio Lorena para mí quería eso, que su diálogo interno fuera más caótico, ¿no? Pues que un día
quisiera estar con Mar y lo quisiera dejar todo por ella, otro día pues que quiero estar sola, pues que nadie me hable, ¿no? Sí que también explicar un poco este tema de las ideaciones suicidas, ¿no? De que ella sí que piensa pues que como que está un poco más resignada en el sentido de no sé cómo mejorar, no sé cómo cambiar, ¿no? O sea, Mar dentro de que tiene pensamientos sobre muertes y enfermedades, ella no quiere morir. O sea, son pensamientos intrusivos, ¿no? Lorena sí que está más cerca de eso, ¿no? También está asustada porque quiere salir de ahí, pero bueno, sí que son ideas más cercanas a eso, ¿no? Y también habla mucho Lorena del tema de la identidad, ¿no? Como que no sabe muy bien quién es, como que en cada situación es de una forma distinta, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver con el tema de la regulación emocional, ¿no? Que hay veces que está muy bien, otras que está muy mal, como que no acaba de saber quién es, mm, como que es en función de los demás, pero ella no encuentra como una personalidad única, ¿no? Como que no encuentra no sé, como algo que la haga única, ¿no? Como que siempre se adapta al contexto, pero ella misma no sabe quién es, ¿no? Entonces, el tema esto de la identidad, de la búsqueda de ser, de quién eres, ¿no? Creo que es algo que, bueno, desde la neurodivergencia creo que es importante, ¿no? Porque creo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Esto de, bueno, llegas a la edad adulta, tienes un diagnóstico tardío quizá, ¿no? Y es como, vale, ¿yo quién soy? Porque en el trabajo soy así, con mis amigos así, con tal. Y esto es muy fuerte, ¿no? Cuando te preguntas, ¿yo quién soy? O sea, ¿cuáles son mis gustos en realidad? ¿Me gusta quedar con gente o lo he hecho siempre por inercia, ¿no? Y no sé, el tema de la identidad también me interesaba mucho. Es tremendo este tema de la identidad, sobre todo cuando se tiene, como dices, el diagnóstico, la identificación en la vida adulta, porque llegas a un nivel de desgaste y de enmascaramiento tan profundo que hay que hacer un grandísimo trabajo para saber realmente quién eres. Entonces, bueno, pues en este punto, ¿no? Escucharte también me toca, me toca esa fibra, ¿no? Que gracias. Totalmente. A mí me impactó muchísimo la representación visual que hiciste de Mar yendo a hacerse controles de salud. O sea, creo que es extremadamente identificatorio, donde se puede ver tanto sus pensamientos en loop como estuvo todo el tiempo al límite de la disociación, cómo disocia frente a la médica. Realmente fue como, yo creo que este libro tiene que ser leído por todos los profesionales de la salud mental, primero, física, segundo, eh, y aquellos otros profesionales que atienden como también esta representación de la disidencia, porque es verdad que hay como libros que hablan de la comunidad, pero hay una representación parcial todo el tiempo. En cambio, en tu libro vos tenés una representación global, completa, de la disidencia, completa de la comunidad, y eso me parece muy rescatable, ¿no? Como no lo he visto en otros libros, ¿sí? Entonces, eso, ahora, la disociación está como muy presente, la vemos en Mar en diferentes escenas, ¿sí? Las crisis existenciales de Lorena, que podemos decir crisis existenciales para ponerle un nombre o una hipótesis, hacemos una hipótesis, ¿no? Que tiene que ver, su estructura tiene que ver con eso, pero también hay mucha representación de personas psiquiátricas, a ver, como decimos, la comunidad loca, ¿no? Como, ¿no? Hay como representaciones casi de la mitología, ¿no? Que pertenecen como a la mitología y de lo que no se habla y del tabú. Y me parece que también esa escena del psiquiátrico es espectacular porque es muy visual. Me llevo esa conversación en el banquito, que fue como tan hermosa, ¿sí? Yo que
que he estado, que he atendido, digamos, personas que estaban en situación psiquiátrica de confinamiento, es hermoso, es casi poético. Yo lo he visto, solamente lo he visto en Silvia Plath, en La Campana de Cristal, eh, porque de verdad que es muy poético. Entonces, te agradezco un montón, Monse, que te hayas animado y que no hayas tenido filtro, ¿sí? Y se dan representaciones tan visuales, ¿sí? Em, ahora, sí, dime. No, no, gracias. ¿Qué importancia le diste a la representación de la salud mental de estos personajes? No los principales, sino los secundarios, que me interesan un montón también, porque hay un montón de personajes. Hiciste como una representación de lo que es realmente el espectro, ¿no? Es bastante colorido, es un prisma importante. ¿Y qué mensaje querías transmitir al lector sobre vivir con estas condiciones y estas concurrencias? Pues para mí era sobre todo, yo quería mostrar como el sufrimiento de, bueno, de que conllevan muchas cosas, ¿no? Primero, el tema de las neurodivergencias, ¿no? Como las concurrencias de salud mental que vienen normalmente, pues, acompañadas de esto, ¿no? Pues, de haber tenido un diagnóstico tardío, de haber sufrido discriminación toda la vida, ¿no? De tener trauma complejo porque eso, ¿no? Te han hecho bullying en la escuela, no has encontrado trabajo, te han tratado mal aquí, has sufrido negligencias médicas, o sea, un poco como toda esta discriminación que hemos recibido en distintos ámbitos, ¿no? Pues los problemas de salud mental que conllevan, ¿no? Sentirte diferente, sentir que no encajas. Primero eso, ¿no? El tema de las neurodivergencias, que yo creo que muchas veces vienen acompañadas de problemas de salud mental, pero por un tema de contexto, no por un tema de que nosotros estemos mal, o estemos rotes o necesitemos que nos arreglen, sino ser diferente en un contexto como este es fácil que, pues, que tengas un trastorno de ansiedad o muchas otras cosas, ¿no? Después también quería retratar un poco un tema generacional de mi generación, generación millennial, ¿no? Que bueno, pues, tenemos trabajos, pues, muy precarios, ¿no? No podemos acceder, pues, a unos alquileres dignos, ¿no? O tenemos que vivir con nuestros padres hasta pasados los 30. Em, bueno, ¿no? Como eso, que a nivel económico, pues, tenemos poco poder adquisitivo, porque eso, los precios están muy altos. Entonces, es un poco esta desesperanza de un contexto que no te da oportunidades, ¿no? Para construir tu proyecto de vida, para plantearte tener hijos o tener una hipoteca, ¿no? O sea, como no tener esta independencia económica al final te afecta, ¿no? A nivel de tener esperanza y construir un futuro, ¿no? Entonces yo veía un poco a estos amigos en este contexto, ¿no? De, bueno, no sabemos cómo va a ser el mañana, no tenemos mucha esperanza, pues vamos a intentar cuidarnos entre nosotros y a vivir el presente, ¿no? Porque no hay un futuro asegurado. Y también otro tema era este de las neurodivergencias, pero también hablar de otros colectivos oprimidos, ¿no? O sea, para mí era como un tema interseccional, ¿no? De hablar eso, ¿no? De personas, pues, que tienen familias disfuncionales. ¿Esto cómo te afecta a nivel de salud mental? O sea, esto es, pues, es muy fuerte, ¿no? Como o no se dice explícitamente, pero yo también me los imagino un poco como de clase baja, sin muchos, ¿no? Sin mucho poder adquisitivo, sin una familia detrás que te apoye a nivel económico. También, pues, son del colectivo LGTBIQA+, que esto también suma, ¿no? A la hora de ser discriminada y muchas veces, ¿no? Y bueno, como toda una serie de cosas que si lo sumas a algo generacional, ¿no? Pues, bueno, pues que puede contribuir a este sufrimiento, a esta sensación de no encajar. Para mí era como explicar todo esto y sobre todo esto, ¿no? Como explicar que esto puede llevar a un sufrimiento mental, psíquico muy grande y mostrarlo eso sin eufemismos y sin edulcorarlo porque es así, ¿no? Es así de crudo muchas veces.
Justo hace unos días que Elena y yo estábamos hablando sobre qué tipo de preguntas pues, te íbamos a plantear, ¿no? Y bueno, preparando un poquito el terreno. Y le comentaba yo a ella y ella me decía pues que había sentido, ¿no? Había tenido la misma percepción, que los personajes son efectivamente, como bien dices, de tu generación, de la generación millennial. Y yo le decía, noto una distancia generacional muy grande respecto de al menos de la mía, y no nos llevamos tantos años. O sea, tú tienes 30 años, nosotras tenemos 42, o sea, no es tanto, pero se nota muchísimo la distancia generacional, el tipo de lenguaje utilizado, el tipo de ocio. Se nota un montón, ¿no? Al menos yo sí que notaba eso y me sentía como muy, muy curiosa de comprender a una generación posterior, igual que me genera mucha curiosidad conocer las generaciones previas, ¿no? Porque a mí me interesa mucho entender al género humano en general. Me cuesta, si ya me cuesta entender a la mía propia, me cuesta muchísimo entender las que no me corresponden coetáneamente, ¿no? Entonces es como, evidentemente para mí era un rompecabezas que se me estaba recolocando ahí bueno, el puzzle se estaba colocando ahí. Yo decía, ay, pues voy entendiendo. Eh, Fíjate esto que va diciendo yo conmigo misma, ¿no? Esto que va diciendo, fíjate, tiene sentido con aquello que escuchaste del otro día, de tu sobrina que dijo ta, 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 y le iba recolocando y decía, ay, va teniendo todo sentido, ¿no? En cuanto a esto, utilizo el rompecabezas para introducir la siguiente pregunta. En varias ocasiones mencionas cómo los pensamientos de los personajes se convierten en rompecabezas o en laberintos. ¿Cuáles crees que son las fortalezas y también los desafíos de los neurotipos de tus personajes y cómo influyen en la forma en que procesan sus emociones y sus pensamientos? Pues bueno, yo creo que los desafíos quizás están más claros, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Mar, pues tiene eso, ¿no? Pues muchos problemas de ansiedad, tiene algunas, bueno, como dificultades sociales, ¿no? Le cuesta encajar en los grupos sociales, también tiene esta sensación muchas veces, ¿no? También de no saber quién es. Mm, bueno, le cuesta como encontrar, ¿no? Su lugar en el mundo y necesita mucha validación quizá, ¿no? De los demás como para, bueno, para quererse más. Tiene una autoestima también un poco frágil, ¿no? O sea, yo creo que son muchos problemas eso, ¿no? Derivados de no tener un buen diagnóstico, de no haber recibido buenos apoyos a lo largo de la vida, ¿no? Y como fortalezas, yo creo que, bueno, es una persona muy leal, muy honesta, que quiere a los demás de forma muy incondicional, que esto a veces se le gira en contra, pero yo creo que es una cosa bonita, ¿no? Que los demás no deberían aprovechar para, ¿no? Como para herirte, ¿no? Sino que, bueno, de alguna manera es como eso, ¿no? Abrirte emocionalmente para acoger a los demás y quererlos, ¿no? De una forma muy incondicional. Y en cuanto a Lorena, creo que está en eso, ¿no? En un momento muy complicado de su vida, ¿no? Que está intentando sobrevivir como puede, ¿no? Y que tiene pues estos desafíos, ¿no? De, sobre todo de regulación emocional, de quizá ponerse un poco en el lugar del otro, pero porque está en un momento muy complicado, o sea, no sabemos cómo sería. Para mí es un misterio un poco, ¿no? De no sabemos cómo sería Lorena en un momento más estable, porque, claro, es como que la vemos en un momento muy difícil, es como cuando tenemos delante a una persona pues con una depresión muy grave, ¿no? Como, ostras, como que esa persona se olvida, ¿no? También a veces de lo de las cosas buenas, ¿no? Es como eso, ¿no? Que está en un momento muy complicado. Pero bueno, yo creo que Lorena podemos intuir, ¿no? Que es una persona muy auténtica, por ejemplo, ¿no? Que no se deja influenciar por lo que quieren o piensan los demás, ¿no? O sea, al final esta parte impulsiva también tiene una parte bonita, ¿no? Que amar le cuesta mucho de entender, pero que es esto, ¿no? De ser muy auténtico, de ser fiel, pues, a lo que quieres, a lo que sientes, ¿no? Y
bueno, que yo creo que si estuviera en un momento más estable, pues también cuidaría bien a los demás y también sería como un buen apoyo, ¿no? Así que creo que Mar tiene que salir de ahí, que no hay justificación para ese trato, ¿no? que tiene Lorena con Mar, pero que me gustaría que Lorena tuviera otras oportunidades en otro contexto. O sea, no me gusta esto de cancelar a las personas y el punitivismo este, ¿no? Sino me gusta que la gente tenga nuevas oportunidades, aunque quizá en esa relación no es el momento, ¿no? Mm. Hay un momento del libro que yo creo, bueno, es casi al final, y creo que es un diálogo, y me parece que es Mar quien hace esta reflexión, y habla sobre cómo de diferentes son las formas de responder frente a la lealtad de las amistades de sus padres o su madre. No recuerdo bien exactamente, pero habla un poco de la diferencia entre la lealtad de su grupo de amigos y lo que ven las generaciones anteriores, ¿no? Dice algo así como nosotros, me puedes llamar como a las 3 de la mañana y si tú me necesitas yo estaré ahí en cualquier momento, pero yo noto que los mayores como que te dicen, aquí estoy para lo que necesites, pero luego les llamas y no te ponen como prioridad, ¿no? Algo así explica en su diálogo y decía, yo nunca quiero llegar a ser ese tipo de amigo, ¿no? Eso me impactó también muy profundamente, ¿no? Cómo de profunda es ese tipo de amistad que ella está refiriendo, si es que no me estoy equivocando y es mal, ¿eh? Que creo que sí, tú me dices, pero me parece que sí que es ella, ¿no? La que hace este tipo de reflexión, ¿no? Sí, o sea, para mí era una crítica más que a las generaciones, ¿no? de mis padres, por Mm. ejemplo. Era una crítica más al sistema, al capitalismo, tal y como está montado, ¿no? Que es como que de adolescentes, jóvenes, le damos mucha importancia a la amistad y a cuidarnos, ¿no? Y a poner los amigos, ¿no? La pareja en el centro, o sea, como a la red afectiva. Y después, cuando te haces adulto, de repente no te das cuenta y estás priorizando solo el trabajo, mm, un amigo y, ¿sabes? Como que todo se llena de obligaciones, de responsabilidades, ¿no? Y no nos damos cuenta y estamos dejando de lado la red afectiva, que es algo que, ostras, deberíamos volver a poner en el centro, ¿no? Y era un poco eso, ¿no? Como sí, son un grupo de jóvenes, pues, que obviamente tienen muchas dificultades, ¿no? Y muchos problemas, pero que, bueno, que para ellos la amistad, pues, es súper importante, ¿no? Y lo viven muy intensamente, y sí que es algo que les gustaría conservar, que después el mundo adulto trae otras cosas, ¿no? Pero sí que, bueno, es un poco de volver a poner los cuidados en el centro, ¿no? Que creo que con la edad adulta, ¿no? Como que no le damos tanta importancia, ¿no? Tal y como está montado el sistema, mm, tienes tiempo para ver a tus amigos, pues, una vez al mes y como que no les das esa prioridad, ¿no? Que yo creo que, ostras, que al final la vida es para disfrutarla con la gente que quieres, ¿no? Y se invierte todo eso para pasar a priorizar, pues, producir, trabajar, bueno, como, ¿no? Como todo eso. Yo creo que como comunidad hackeamos un poquito la Matrix en ese sentido porque así como, o sea, tenemos súper intereses, cosas que en la edad adulta se conservan si hiciste todo bien y respetaste tu identidad y tu neurotipo, pero hackeamos un montón, no se ve en la comunidad neurotípica adulta que haya súper intereses que tengan que ver con cuestiones que uno conserva desde la infancia, de la adolescencia, sino que tienen que ver como ideales como más adultos, como más maduros, y a nosotros nos vale madre, son nuestros súper intereses, son nuestras pasiones y son nuestro enchufe para cargar energía y me parece que eso hackea muchísimo la Matrix de la hiperproductividad y Ujú. ¿no? Como el patriarcado tú tienes que hacer, tú debes hacer y todo eso, y me parece que lo representas muy bien en ese relato, ¿sí? Más allá de que somos señoras, porque con María somos señoras, nos llegó el señorío, eh,
creo que también un poco no se nos nota mucho la edad por esta cuestión de la neurodivergencia. Es como que hay, ¿no? Tenemos esa capacidad de expandir la conciencia, de hablar en inclusivo, de poder entender algo que está más allá y el autigénero aparte, ¿no? Como que nos da ese poder, ese superpoder. Es súper agradable ver ese tipo de confrontaciones en el papel, ¿no? Bueno, yo lo leí en la Kindle, pero me parece que es muy interesante lo que planteas. Por momentos vuelvo a repetirte, me parece relatos hiperfilosóficos que los vas matizando con un lenguaje coloquial muy de tu generación, súper entendible. Yo aprendí un montón, tengo un hijo de 14 años, me viene súper bien. O sea, aprendí un montón. Pienso ir a Barcelona a buscar a todos esos lugares porque pienso hacer la ruta literaria con tu libro en Barcelona. Acá María me va a acompañar. Sería genial eso, ¿eh? Porque Oye, pues es un buen proyecto, ¿eh? sería genial, ¿no? Como la ruta de neurodivergencia literaria in situ con libro, sería hermoso, ¿no? Grabarlo. Pero realmente me pongo a pensar en esta cuestión de qué es de qué no vamos a hablar mañana, ¿no? Porque este título me dejó como, sí sé, o sea, yo leí y sé de dónde viene y sé que salió de una frase muy icónica en un momento muy particular, no voy a spoilear de dónde, em, pero parece como encapsular, vos me dirás, una advertencia, un spoiler al lector, ¿no? Como, ¿qué mensaje querías transmitir con ese título y cómo se relaciona con la historia de las protagonistas? Bueno, para mí, o sea, yo quería un título que fuera sugerente, ¿no? Que sí que fuera atractivo y sugerente, pero que no desvelara el misterio del todo. O sea, que realmente fuera como algo que, claro, que tú te imaginas que es algo malo, ¿no? O algo negativo, algo así, ¿no? Que ya de alguna manera pues te predisponga, va a ser una historia complicada de alguna forma, ¿no? Pero que no supieras exactamente a qué se refiere. Que creo que esto, pues, como que te ayuda a mantener un poquito el misterio y quizá despierta, pues, llama la atención, ¿no? A la hora de empezar a leerlo. Y me gusta eso, los títulos que se completan, o sea, que completan su significado cuando vas leyendo, ¿no? O sea, cuando además no aparece muy tarde esa frase como para que te olvides del título, ¿no? Sino que aparece en un momento, ¿no? Que dices, ostras, ahora sí que sé a lo que se refiere. Y me gusta eso, ¿no? Que el significado se complete mediante la lectura y que impacte un poquito, ¿no? O sea, claro, es eso, no puedo como explicar más porque si no se hace un spoiler ya demasiado grande, ¿no? Pero sí que buscaba un poco ese equilibrio, ¿no? Entre que fuera un título sugerente, que tú te imaginaras un poquito de a qué se podía referir, pero que luego también impactara, pues cuando sepas a qué se refiere, ¿no? Y no sé, y es una frase que yo he escuchado también, entonces como que, bueno, como que impacta, ¿no? Cuando comprendes a posteriori el significado, ¿no? A mí me pasó lo mismo, yo comprendí ese significado más tarde. Y aquí te planteas tú también muchas cosas, ¿no? De cómo actúas, cómo podrías haber actuado, bueno, como mil cosas. Te has dejado el hígado en el libro. Sí, sí, sí. En tu obra vemos un gran compromiso por transmitir la profundidad y la complejidad de las relaciones neurodivergentes afectivas y también cómo los personajes luchan por conectar emocionalmente a pesar de sus propios desafíos. Queríamos preguntarte cómo crees o si crees que se pueden formar vínculos profundos y saludables, si podemos, con los pares neurotípicos. Yo creo que sí, de hecho, bueno, para mí últimamente está siendo más fácil normalmente construir vínculos con personas neurodivergentes por no quiero decir tengo amigos neurotípicos también, o sea que
que sea imposible, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que entre nosotros sí que hay mucho esta conciencia, ¿no? De, bueno, de saber que la otra persona pues puede comunicarse de forma distinta, que puede tener necesidades distintas a la hora de relacionarse, ¿no? De hablar por WhatsApp incluso, de cuántas veces quedar a la semana, ¿no? Como que creo que somos muy conscientes de que esto puede variar muchísimo, ¿no? Y, y bueno, desde que soy más consciente de esto, antes del diagnóstico no lo era tanto, yo me adaptaba a todo, no se hablaba tanto de emociones, de sentimientos, de necesidades, ¿no? Y ahora sí que con mis amigas es como, ¿cómo prefieres comunicarte? No, pues a mí no me gusta hablar por teléfono. ¿Cuántas veces te gusta quedar? Pues una vez al mes. Vale, pues no te voy a insistir. O sea, como, ¿no? Y creo que esto es algo que nosotros practicamos mucho porque nos ha pasado, ¿no? Y queremos que la gente esté a gusto con nosotros y que todo sea accesible, ¿no? Yo siempre pienso mucho en la accesibilidad. Lo que sirve para ti no sirve para todo el mundo. O sea, como vamos a tener esto en cuenta, ¿no? Quizá a mí no me está molestando la música, pero voy a preguntar a ver si a esta persona le molesta, ¿no? Y creo que esto, bueno, pues sería posible ampliarlo a los neurotípicos, pero para eso necesitan, pues eso, ¿no? Más que divulguemos más, que informemos más, que ellos se impliquen más, ¿no? En el sentido de, ostras, tener estas conversaciones también, ¿no? Que no den las cosas por supuestas, que no haya solo, pues, una forma de hacer las cosas, unas dinámicas laborales, sino que empecemos a deconstruir eso, ¿no? A, pues eso, ¿no? Pues las reuniones tienen que ser de 1 hora y de esta manera concreta, ¿no? Porque no pueden ser más cortas y establecer turnos de palabra. O sea, como, bueno, como plantearnos que hay otras opciones y que los neurotípicos tienen responsabilidad en eso también. Claro, totalmente. A mí me llega al escucharte la sensación, no es algo nuevo, esa es una reflexión reiterativa, ¿no? De el esfuerzo tan grande que tenemos que hacer por nuestra parte, por, por convivir. No digo incluir porque es una palabra que no termina de encajarme, ¿no? Porque incluir, bueno, pues incluir el mundo también es nuestro, es convivir, ¿no? Qué esfuerzo por poder convivir al mismo nivel. Tenemos que divulgar, tenemos que psicoeducar, tenemos que explicar, está bien, ¿no? Y lo hacemos de hecho, ¿no? Pero es un esfuerzo, es un desgaste continuo hasta que todo se equilibre, ¿no? Es como mucho peso sobre nosotros. Sí, o sea, para mí, bueno, es muy importante por eso, ¿no? Porque quiero que se impliquen, quiero que ellos hagan cambios también, o sea, es más como, bueno, como esta parte, ¿no? De activismo, de, ostras, no somos nosotros que tenemos que cambiar, nos tenéis que escuchar y tenéis que hacerlo de otra manera, ¿no? Sí que es verdad que a mí me gusta y lo disfruto mucho. También hay veces que necesito descansar y que no puedo hacer alguna charla o algo porque estoy cansada y necesito energía y no pasa nada, ¿no? También es eso, ¿no? También hay personas, tampoco debemos estas explicaciones, ¿no? O sea, también no es nuestra obligación tampoco, o sea, como que hay personas que no quieren meterse en esto, ¿no? Del activismo, de la divulgación, o sea, estamos en nuestro derecho y que se nos respete igual, ¿no? Yo lo hago porque me gusta y porque creo que yo tengo que hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, eso que a veces se nos pone también una responsabilidad encima que no debemos pedagogía, ¿no? Es como la gente también debe informarse por su cuenta y debe respetarnos porque sí, ¿no? ¿Verdad? Eh, reitero que el lenguaje es crudo y directo, pero necesario, ¿sí? Porque la novela refleja como una emocionalidad bastante intensa. ¿Vos crees que este estilo narrativo tuyo, de Monse,
es esencial para representar la experiencia vital neurodivergente? Para mí sí que era muy necesario precisamente por eso, porque quería expresar este sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que provoca no sentirte bien en un grupo de amigos, sentir que no encajas, sentir que te discriminan, ¿no? O sea, tener un trastorno obsesivo. O sea, como que creo que a veces se ha banalizado mucho la ansiedad del trastorno obsesivo, ¿no? Y ostras, es como una persona que lo está viviendo, que vive con estas condiciones, realmente lo pasa muy mal, ¿no? Entonces, para mí era como, bueno, una forma como de honrar a estas personas, ¿no? Que están como viviendo esto, ¿no? Y que creo que tiene que explicarse con esta crudeza, porque realmente lo están pasando muy mal, ¿no? Entonces creo que no se tiene que edulcorar, no se tiene que dulcificar y es así de crudo, ¿no? Hay personas que eso, que lo hemos pasado muy mal y tiene que expresarse así, ¿no? Tengo yo esa sensación, como que hemos vivido cosas duras y hay que explicarlo de esta manera, ¿no? Entonces, para mí sí que era necesario para explicar estas situaciones, ¿no? Sí que me gustaría, pues, que a partir de aquí busquemos formas de construir otros mundos posibles más bonitos, más sanos, ¿no? Pero para eso primero creo que hace falta explicar de dónde venimos, ¿no? O sea, explicar de las situaciones que hemos pasado y crear conciencia de, ostras, hay personas que lo están pasando muy mal. Vamos a ver cómo hacemos de forma colectiva para solucionar estas cosas y poder convivir de una forma más sana y poder cambiar las barreras estructurales que tenemos para vivir de una forma digna, ¿no? O sea, vamos a tener una conversación a partir de esto, de cómo lo hacemos para que todos estemos cómodos en este mundo, que no solo sea para los privilegiados, ¿no? O sea, como para mí era eso, ¿no? Partir de una situación actual mala para ver, tener esta conversación de cara a un futuro, pues que pueda ser mejor, pero que tenemos que hablarlo y construirlo, ¿no? Al mismo tiempo, creo que la cuestión de la sexualidad explícita ayuda un montón a descartar esta cuestión de los angelitos azules Ujú. y proponer como una apertura en esta cuestión, ¿no? Como hay eh, el que quiera conocer, que venga y que se instruya, ¿no? Como me pareció como una herramienta psicoeducativa espectacular en ese sentido, porque es explícito, ¿sí? No hay, no está como muchas veces has dicho en las entrevistas, no está romantizado, ¿sí? Y no, cuánta falta nos hace que dejen de romantizarnos como neurodivergentes, ¿no? Sí, para mí yo también quería romper un poco mitos, ¿no? O sea, al final somos personas adultas que hemos enmascarado mucho y por el camino hemos aprendido herramientas también, o sea, es eso, ¿no? Pues eso, somos personas adultas, no quiero hablar por todo el mundo, ¿no? Pero muchos de nosotros pues tenemos relaciones sexuales, salimos de fiesta, con canceladores de ruido quizá, pero como que participamos en el mundo, ¿no? O sea, como no quiero que se nos imagine como segregados en un mundo aparte, sino que estamos aquí y intentamos participar, pero sufrimos en el camino, que es un poco lo que yo quería representar, ¿no? Pero que sí que se nos vea pues saliendo de fiesta, teniendo amigos, intentando tener una pareja, o sea, como, bueno, ¿no? Como al final, pues lo que Como intentamos humanos. nosotros, ¿no? Como intentar pues participar en esta sociedad, ¿no? Y sí, sí que quería como expresar este sufrimiento, expresar también el tema del mundo de las drogas, el tema de la sexualidad también violenta, pero de esta forma, ¿no? De una forma que claramente no se pueda romantizar. O sea, que se vea como que son personas que quizá no han tenido apoyo, no tienen herramientas para hacerlo mejor y caen en cosas complicadas y en cosas autodestructivas. O sea, mm, creo que claro, que la crudeza también ayuda a que no se romantice, por ejemplo, la relación entre Mar y Lorena, ¿no? O sea, para mí era claro, tenía que quedar muy claro que esto no es saludable, ¿no? Para mí, o sea, yo quería expresar que esto ocurre,
pero no es saludable. O sea que hay que buscar formas más sanas de relacionarse, ¿no? Pero partiendo de ese punto, ¿no? De esto puede ocurrir. Además, yo creo las personas neurodivergentes de alguna manera podemos ser más susceptibles a acabar en relaciones de abuso. Y esto es un tema, pues, que me preocupa también, ¿no? Que quería también tratarlo. Obviamente, la responsabilidad siempre va a ser de la persona que te trata mal. Eso es incuestionable, ¿no? Pero sí que, bueno, como que yo reconozco, ¿no? Que me cuesta mucho mm, ver si alguien tiene malas intenciones, ¿no? Como las señales estas sociales, ¿no? Muchas veces eso, no me han tratado bien, entonces es como que en algún momento me he llegado a acostumbrar, o sea, como una serie de cosas que, bueno, que tenemos que esto hay que, bueno, que estar atentas a esto, ¿no? Y no sé si hay muchos estudios de esto, pero a mí me da que es bastante posible que sea frecuente que acabemos en relaciones que eso, ¿no? Que no nos traten bien. Mm. Efectivamente, de hecho, sí que hay bastante información sobre todo en mujeres adolescentes, niñas adolescentes autistas. Bueno, Lena es docente de la universidad, bueno, de una formación en autismo femenino, y ella, bueno, pues sí que puede explicarnos mucho más sobre este tema, pero bueno, sí que hay información sobre la dificultad que tenemos para darnos cuenta de las intenciones ajenas, sobre la facilidad que tenemos para caer en redes, em, porque no leemos bien señales, mm, dobles señales o señales que no están tan claras, ¿no? Entonces, bueno, en tu libro tú lo dejas muy manifiesto, ¿no? Y muy patente esta dificultad o este desafío que enfrentamos y que se puede convertir en algo muy grave, muy grave. Muchas de nosotras, otras personas de las que hemos tenido referencia han llegado a situaciones muy límites y muy peligrosas porque por no darse cuenta, ¿no? De dónde se estaban metiendo. Entonces esto, bueno, pues tener ahí pues esa red flag es, creo, desde mi punto de vista, que es tremendamente importante, ¿no? Sí, sí, los papers te validan, Monse, solamente que la comunidad no quiere leer papers, sí que quieren que investiguemos y por eso desde el programa de actualización en la KS y desde Ciencia Autista, ese era nuestro objetivo, nuestra meta, ¿no? Pero necesitamos más narrativa neurodivergente en primera persona. Necesitamos que este lenguaje, que es mucho más accesible para la comunidad y es más amable para nosotros, y los que no pueden acceder a papers, que la mayoría están escritos en otra lengua, en inglés. Yo creo que has logrado tu cometido y tenés la validación de un montón de estudios que demuestran que por supuesto, lo tuyo es mucho más poético, pero está extremadamente demostrado que somos una población vulnerable a este tipo de, ¿no? Por esto que decías, ¿no? Esta dificultad de leer la cuestión del currículum oculto de los vínculos, que está hecho en lenguaje neurotípico y en base a la muy normativo, entonces obviamente no lo vamos a entender. Pero es como dijiste, ¿no? Hay una cuestión más que hay que hacerse cargo, los otros también tienen que hacerse cargo, no es una cuestión de solamente ver nuestros desafíos y poner el foco ahí, sino que también tratar de psicoeducar y de que haya un cambio desde el otro charco, ¿no? Desde el otro lugar también.
Ujú. Sí, ¿no? Yo tengo la sensación de que al final somos nosotros que llevamos 30 años en terapia, ¿no? Y que, ostras, y que intentamos trabajar muchísimas cosas, ¿no? Pues los temas sociales, ¿no? Aprender a, bueno, a relacionarnos mejor, a trabajar mejor, ¿no? A que creo que nos hacemos cargo realmente de las dificultades que tenemos, ¿no? Es como y de vincularnos mejor y de no hacer daño y de la empatía, como que, ¿no? Nos siempre estamos trabajando en nosotros, ¿no? Y es como, para mí llegó un momento, ¿no? Que hice este cambio un poco de chip, ¿no? Sigo obviamente yendo al psicólogo, ¿no? Pero, ostras, y la otra parte, ¿no? Un poco como jolín, y eso, ¿no? Pues cambiar también a toda esta estructura, ¿no? Que hace que yo me sienta así de mal. O sea, como que los demás también tienen que trabajar sus cosas, ¿no? Completamente. Em, Me hace pensar sobre bueno, toda la conversación que llevamos teniendo, ¿no? La capacidad de reflexionar, la introspección, cómo, cómo explicas la forma en la que has ido construyendo la narrativa, tus personajes, la elaboración de cada uno de ellos, cómo has ido llegando y trazando, uniendo, ¿no? Esta, esta facilidad, no sé si ha sido muy fácil o muy difícil, pero bueno, esa capacidad de llegar a pensar todo esto viene de la mano de una habilidad reflexiva importante. Y esto me viene también a la mente porque, bueno, hace unos días tuve el honor, la suerte de conocer, de desvirtualizar a Ernesto Reaño Ujú. y íbamos paseando, caminando por la playa y pensando sobre este tema, ¿no? Y le hablaba del proyecto del podcast Neurodivergencia Literaria y le decía, bueno, vamos a tratar de encontrar todas las novelas que estén escritas, pues, o que hablen, le decía yo, cuyos autores, autoras sean neurodivergentes o hablen de personajes neurodivergentes. Y me decía él, ¿y es que tú no crees que todos los escritores son neurodivergentes? ¿Qué escritor o qué escritora, si no es neurodivergente, tiene la capacidad de pensar sobre el sentido de la vida, de hacerse preguntas, de de tomarse un tiempo para pensar más allá? El resto de la gente piensa sin generalizar, ¿no? Es hacer una globalidad, ¿no? Pues piensa bueno, pues a ver qué voy a hacer hoy, me planteo pues qué voy a preparar pues para tener las vacaciones tal, pero quien piensa sobre todas estas ideas y luego las plasma en un libro y tiene la capacidad de sentarse, detallarlo tal, cómo no ha de ser neurodivergente? Eso me decía, ¿no? Y me hacía pensar y yo decía, pues igual sí, ¿no? Igual cualquier, no lo sé, ¿no? Eso es una hipótesis que me lanzó él y me hizo pensar mucho, ¿no? Entonces, en un contexto literario cada vez más abierto a explorar la literatura neurodivergente, que ya no sé si podemos llamarlo así, o cualquier tipo de literatura va a ser neurodivergente, ya esto ya lo pongo en cuestionamiento. ¿Cómo crees que tu novela contribuye a este propósito y qué esperas que los lectores puedan comprender a través de tus personajes? Me parece muy interesante esta reflexión, ¿no? Yo creo que al final sí que es cierto que quizá tenemos como esta necesidad de expresar nuestro mundo interior, no solo escribiendo, ¿no? Sino a través del arte, de la fotografía, de mil maneras, ¿no? Creo que tenemos un mundo interior muy, eso, ¿no? Que desde pequeños nos sentimos distintos, ¿no? Y, y eso te lleva a hacerte muchísimas preguntas, ¿no? A nivel de relaciones sociales, de los estudios, el trabajo, la familia, ¿no? Como, bueno, piensas de una forma distinta a lo que ves a tu alrededor y eso a mí me llevó a escribir, ¿no? Bueno, a hablar conmigo misma escribiendo y preguntarme cosas, ¿no? Y analizar el mundo, o sea que sí que puede.
tener algo que ver, ¿no? Como tener más necesidad de, bueno, eso, ¿no? De analizar nuestro alrededor y de preguntarnos muchas cosas, ¿no? De por qué somos distintas, ¿no? Entonces, por ahí. Y para mí eso, ¿no? Con esta historia yo quería expresar sobre todo, pues este sufrimiento, ¿no? Lo que nos desgasta muchas veces, intentar encajar, intentar ser funcionales, intentar aparentar que somos neurotípicos o eso, ¿no? Cómo viven estos personajes en los márgenes, ¿no? Y cómo se intentan hacer un hueco en un sistema que les rechaza constantemente, ¿no? Para mí era expresar un poco esto. Sí que me gustaría también que hubiera, pues eso, ¿no? También otra literatura, pues más centrada, pues eso, ¿no? Pues en historias de amor bonitas entre personas neurodivergentes. O sea, como que realmente creábamos un espectro de experiencias, ¿no? A mí me ha salido, porque para mí la literatura es una cosa catárquica, entonces siempre escribo pues un poco desde el dolor, ¿no? Desde las experiencias malas que he vivido, pero me gustaría que fuera pues todo un espectro de experiencias, ¿no? O sea, porque no tenemos eso, ¿no? Referencias de historias de amor bonitas entre personas neurodivergentes, o sea, no existen, ¿no? O de, bueno, como eso, ¿no? Creo que no tenemos referentes pues a nivel audiovisual, a nivel, eso, series, películas, ¿no? Como que tú creces sin sentirte identificada con nada de lo que estás viendo, ¿no? Y eso, ¿no? Que tuviéramos pues todo un espectro de experiencias tanto a nivel de familia, de amor, de trabajo, de pues en 1000 sitios, ¿no? Que pudiéramos esto, identificar, que tuviéramos estos referentes para, bueno, para crear pues comunidad, ¿no? Y sentirnos identificadas con las historias, ¿no? Tanto historias bonitas como historias de abuso para poder identificarlas también y pedir ayuda, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, que creo que al final no es el mismo que el neurotípico, ¿no? Sería interesante entonces, o que dejen de hacerse los neurotípicos y salgan del neurocloset los escritores y que nos entreguen realmente historias representativas en primera persona, así, ¿no? Sería interesante, que creo que estaba escuchando justamente a colación de esto, ¿no? Ya es hora de que dejemos de hacernos los neurotípicos. Ya es hora. Ya es, creo que sobre todo aquellos que tuvimos diagnóstico tardío, ya es como que es un montón de años y, y les pedimos por favor desde acá, desde nuestro humilde lugar, que por favor salgan del neurocloset y nos entreguen estas referencias de las que habla Monse. Eso sería muy interesante, muy bueno, ¿sí? Aquellos. Y Monse, podrías escribir una historia de amor que termine bonito. Podría, Esperemos. sí. A ver el siguiente, no sé cómo saldrá. Vos hablas de que es catártica la escritura que vos tenés. ¿Pensás que para todos puede ser una herramienta terapéutica porque justamente atraviesa los procesos emocionales de manera intensa? Mm, Sí, para mí la escritura siempre ha sido eso, ¿no? Como algo terapéutico, algo catárquico. O sea, realmente cuando he estado mal o he tenido una mala experiencia o algo así, ¿no? Es como soltarlo, ¿no? Como explicarlo a un amigo, ¿no? También cuando te desahogas, ¿no? Para mí es como una herramienta más de desahogo, ¿no? De soltar todo ese dolor que me ha provocado la situación. Y también me ayuda, pues eso, ¿no? A procesarlo, a ordenar las ideas, a comprenderlo mejor. O sea, está un poco estas dos vertientes, ¿no? Una parte más emocional de soltarlo y eso lo apartas durante unos días y como que ese dolor, ¿sabes? Lo has sacado y no se te queda aquí, ¿no? Y eso, ¿no? También está esta parte de comprenderlo mejor a nivel, por ejemplo, eso, ¿no? De relaciones sociales, ¿no? Para mí era como esta situación ha pasado demasiado rápido, no he tenido tiempo de procesarla, ¿no? Esta relación, por ejemplo, tan intensa, ¿no? Y en cambio lo escribes, lo procesas, lo ordenas y dices, vale,
ahora entiendo por qué pasó esto, por qué me dijo esto y por qué yo contesté esto, ¿no? Es como que a veces para mí eso, las relaciones sociales van demasiado rápido y no tengo tiempo de procesar lo que ha ocurrido y, y lo entiendo a posteriori escribiendo, ¿no? O sea, para mí es una herramienta también de comprensión del mundo, de analizar. Siempre he sido un poco espectadora del mundo, ¿no? Entonces, luego, pues, con la escritura lo analizo, ¿no? Quiero también participar, ¿eh? Pero desde adolescente como que siempre he sido mucho más espectadora, ¿no? Ahora estoy intentando participar más, pero sí que creo que es una herramienta muy, muy necesaria si te gusta escribir, claro, pero que te puede servir mucho en ese sentido para, bueno, para ordenar tus ideas, para soltar, pues eso, el dolor de situaciones complicadas. A mí me sirve mucho. Claro, justo esta segunda parte, de las dos que has dicho, la segunda, habla un poco de cómo elaborar ese procesamiento demorado de la información que nos llega, ¿no? Claro, todo pasa súper rápido y hasta que a mí me cala, es como todo muy confuso. Entonces, esa herramienta o ¿cómo llamarlo? Bueno, no me sale ahora la palabra, cuando quiero buscarla se me van. Esa forma ese estilo de afrontamiento bueno, yo sé que esta dificultad o este desafío que se me presenta aquí, lo puedo eh, analizar de alguna forma a través de la escritura, ¿no? Entonces, si yo me pongo a organizar, estructurar esa información, es la manera o el modo en que yo voy a poder entender eso y lo voy a poder asimilar más rápido que si lo dejara a su libre albedrío, ¿no? Sería un poco la forma. ¿Cómo crees que el proceso de escribir eh, la novela, ya no cualquier otro tipo de texto en cualquier momento, sino la propia novela, te ayudó a ti o te permitió procesar o canalizar emociones más personales? Ujú. Pues a mí me sirvió mucho y además fue un proceso bastante largo, tardé como 5 años en escribir la novela. Y es muy curioso porque no sé si se nota, pero claro, escribiendo la novela pasé por estados emocionales muy distintos, ¿no? O sea, empecé a escribirla pues realmente por necesidad. O sea, yo necesitaba escribir sobre esa historia porque necesitaba comprenderla, necesitaba sacar ese dolor. O sea, yo realmente estaba muy mal y necesitaba como sacar ese dolor emocional casi físico, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Como racionalizarlo un poco, ¿no? O sea, como sacar esa emoción, quitármela de encima y, bueno, purgar un poco eso que había pasado, ¿no? Entonces, al principio, pues escribía más desde el dolor, desde la ira, ¿no? Desde, bueno, como, ¿no? De no me merecía esto, porque ha pasado esto, ¿no? Como más desde ese punto, ¿no? Y después sí que fue ya más como, bueno, que lo vas procesando, lo vas comprendiendo, vas sintiendo más indiferencia, ¿no? Ya la ira esa, ¿no? Deja paso un poco a, bueno, a pasar páginas, ¿no? Y a curarte un poquito más. Entonces es muy curioso porque ese libro fue también un viaje emocional, ¿no? Desde el momento que estás destruida por una relación que ha ido muy mal, a bueno, a realmente pues pasar página, comprender que hay veces que no puede ser y no pasa nada y cada una sigue su camino, ¿no? Y aprender a soltar eso también para seguir avanzando, ¿no? Y entonces para mí, cuando la repaso me acuerdo, ¿no? De, pues ostras, en este momento estaba así, aquí estaba ya mejor, ¿no? Y es también un viaje, ¿no? ¿Crees que tu novela puede funcionar como un recurso de biblioterapia para personas que lidian con estos desafíos o la falta de apoyo en la sociedad? Yo creo que sí, de hecho, o sea, que hay muchas personas que se pueden sentir reflejadas, ¿no? De hecho, me han escrito muchas personas por muchos temas distintos, ¿no? O sea, personas porque se han sentido reflejadas en Mar, mujeres autistas normalmente, ¿no? Como de, ostras, esta persona soy yo, pensaba que, sobre todo
en los monólogos interiores, ¿no? Pensaba que solo yo tenía este tipo de pensamientos tan catastróficos o tan rumiantes, ¿no? Y que se han sentido muy identificadas con eso, y sentirte identificada al final hace que te sientas menos sola. Es algo que es como inmediato, ¿no? O sea, como, ostras, hay personas como yo, ¿no? Yo creo que esto es súper, súper importante. O personas, pues eso, que han tenido una relación así, o que eso, han sentido pues que no han, que sus amigos son su familia, ¿no? O sea, como, bueno, personas que se han sentido identificadas por distintos motivos, ¿no? Y que me han escrito que les ha ayudado mucho, o que actualmente pues aún se sienten muy solas, ¿no? Y por eso decía también lo de que la novela me gustaría que no se quedara aquí, sino estas personas que nos hemos sentido así, pues no sé, quizá pues eso, pues crear algún grupo, buscar apoyo entre nosotros, hacer, no sé, como hacer algo con esto, ¿no? Así que juntarnos quizá y bueno, para mí es un primer paso, ¿no? Que se sientan reflejadas, que vean que no están solas, que otras personas nos sentimos así y eso, ¿no? Intentar hacer cosas colectivas y juntarnos y a ver, no sé, intentar cambiar cosas, ¿no? De hecho, sería una muy buena idea eh, lanzar un club de lectura con tu libro así como inaugural para que puedas, eh, que este objetivo sea algo que se materialice. Así que está como para pensarlo. No Sí, estaría, sí, estaría chulo. Sí, sí. una lectura conjunta, ¿no? O algo así. Sería genial. Un club neurodivergente. Eso es. Monse, tú que tienes mucha experiencia escribiendo y escribiendo de manera catártica, que tienes un máster en escritura creativa, que eres periodista, o sea, has trabajado mucho con el tema de la escritura y que la usas mucho a diario. ¿Qué tipo de ejercicio, de escritura más de tipo quizá terapéutico, le podrías recomendar a personas que, como, como los personajes de la novela, viven con traumas, dificultades, desafíos y que les puedan servir para poder expresar o sacar afuera sus emociones? Pues, por ejemplo, escribir diarios, yo creo que es una opción que está súper bien, sin, sobre todo sin el foco al principio de publicar. O sea, porque cuando pones el foco en publicar, bueno, como que creo que ya te autocensuras un poquito más o estás Mm. pensando cómo se va a recibir, ¿no? Y, y eso, ¿no? Yo sí que la oportunidad de publicar vino después, ¿no? Pero yo empecé a escribir por una necesidad mía, ¿no? Entonces, no piensas tanto en el exterior, ¿no? Sino que piensas en sanar, en comprender lo que te ha pasado, ¿no? Entonces, escribir como un diario personal que sea solo para ti, explicando un poco, pues, cosas del día a día, o simplemente escribiendo cuando tengas la necesidad, no hace falta que sea una cosa diaria, ¿no? Entonces, el tema del diario yo creo que está bien. Después también a mí me ha funcionado mucho la poesía y la escritura automática, que para mí son muy similares, aunque hay gente que te dirá que la poesía es algo mucho más estructurado y mucho más complejo, ¿no? A nivel racional, pero para mí la poesía es muy visual y muy automática. O sea, yo cuando escribo poesía hago asociaciones muy de ideas muy automáticas. O sea, tengo imágenes en la cabeza y escribo las imágenes que tengo en la cabeza. O sea, no hay un proceso intelectual cognitivo muy complejo, sino es más intuitivo y más, bueno, eso, ¿no? Más visual, ¿no? De hecho, tenemos poesías en el libro. Sí, 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 por eso, porque para mí era como, pienso en un concepto, ¿no? Por ejemplo, pues en la soledad, ¿no? Y me van viniendo imágenes y las voy escribiendo, ¿no? Y a mí me sirve un montón también para, bueno, como para desahogarme, ¿no? Y en la misma línea veo lo de la escritura automática, que simplemente te sientes a escribir lo que te venga en ese momento sin pensar en un resultado perfecto, sin pensar en agradar a nadie, sino
eso, ¿no? En soltar lo que necesitas en ese momento. Escritura automática es muy, muy chula, me gusta mucho. Y si no, también quizá, gente que quizá lo vea más complicado, lo de escribir, ¿no? También hay otras maneras, por ejemplo, yo hace poco también estoy haciendo cuadros abstractos, ¿no? Y esto de, ostras, de mm, sacar la pintura así, como hacer figuras como también es una forma de expresión emocional como muy guay, ¿no? Que te desahogas un montón y acabas muy, muy satisfecha también. O sea, que hay un montón de vías, ¿no? Wow, me llama un montón la atención porque, bueno, es algo que he hablado algunas veces con algunas personas neurodivergentes. Yo he escrito desde toda la vida y he tenido muchas ganas de pintar, pero me he retenido porque yo no sé pintar, ¿no? Y entonces, claro, decía, no, yo no sé pintar y entonces voy a pintar un mamarracho y no lo hago, ¿no? Y la última vez que hablé sobre esto me dijeron, bueno, pues no, es una forma de expresión igual que cualquier otra, ¿no? Entonces cuando dices esto de la pintura abstracta, es como si algo te naciera desde dentro, ¿no? Y tú lo sacas y lo pones en el lienzo o donde quiera que sea, ¿no? Y creo que es una forma tan bonita y tan natural de vaciar lo que hay dentro, ¿no? Que a veces lo que puedes poner en palabras, o sea, a veces no puedes sacar en palabras, o hay momentos en los que no hay palabras. Al menos yo lo siento así, hay veces en los que el lenguaje no está disponible. Entonces, esa otra manera, bueno, pues vamos aprendiendo sobre la marcha también a quitarnos estereotipos y clichés, ¿no? Y cosas que no son útiles. Gracias. Excelente. Nobleza obliga, tengo que preguntarte si tenés en el horizonte, en el futuro, obras relacionadas con neurodivergencias en particular. Mm, bueno, hace tiempo que estoy pensando en el tema en el tema de los traumas infantiles. O sea, es algo que sí que está ahí en mi novela, en el personaje de Lorena, por ejemplo, pero muy por encima, ¿no? Como que no sé mucho en ese tema, ¿no? Y es algo que para mí es súper importante, ¿no? O sea, cómo son las infancias neurodivergentes, ¿no? Y cómo afecta a vivir según qué situaciones después en tu edad adulta, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Hablar de familias disfuncionales, ¿no? De, bueno, padres que no han sabido cuidar bien a sus hijos. No tanto violencia física o cosas así, sino como quizá, pues, no haberlos atendido bien o no haber sido, pues, bueno, como no haber sabido, ¿no? Como acompañar, ¿no? O bueno, padres, profesores, o sea, como figuras adultas, ¿no? Que tendrían que em, atender bien a esas niñas distintas, ¿no? Bueno, que al final están ahí y que las personas adultas son las que deberían, ¿no? Como crear ambientes bonitos, ambientes positivos y ambientes de convivencia, ¿no? También si tú con 3 años recibes violencia desde varios frentes, ¿esto cómo va a afectar después a tu desarrollo, ¿no? Es eso, me interesa más esta dejadez, Inteligencia quizás, ¿no? como es una niña tímida, bueno, vamos a dejarla en un rincón porque no molesta y no, como todo esto que he visto yo bastante en eso, ¿no? Especialmente en mujeres, niñas neurodivergentes, pero en todo tipo de personas neurodivergentes, ¿no? Como que si no llamabas mucho la atención, como que eras invisible y nadie te hacía mucho caso, ¿no? Pero luego con 10 años tenías 10 trastornos psiquiátricos, ¿no? Y es como, a ver, o sea, ¿no? Como, a ver, ¿qué ha pasado en esta infancia para que lleguemos a este punto, ¿no? Entonces el tema de los traumas infantiles es algo que le doy muchas vueltas y por ahí me gustaría investigar un poquito. Te metes en temas duros. Sí, sí, sí. Será súper bienvenido el tema que quieras tratar. Totalmente.
desde acá te súper agradecemos, no solamente que nos hayas dado este espacio para que podamos hacerte todas estas preguntas y que esta conversación haya sido tan fluida, por lo menos eso es algo que pude percibir desde mi lugar, pero el agradecimiento profundo de que hayas escrito este pedazo de obra que ha sido pero tan identitario. Así que, Monse, súper agradecida. Y lo que tenga que venir, que venga, porque será muy bien recibido. Pues muchas gracias, me ha gustado mucho. Me gusta también ver, ¿no? Cómo se lee desde fuera, ¿no? Cómo se ve desde fuera y que otras personas eso, ¿no? Se puedan sentir identificadas. Porque yo al principio, ¿no? Escribía sintiéndome sola, pensando que solo yo pensaba estas cosas, que solo yo me sentía así, ¿no? Y ver cómo esta respuesta, ¿no? De gente que ha pasado cosas parecidas, ¿no? Es algo que nunca me imaginé, ¿no? Porque sí que mi círculo cercano, pues eran personas completamente distintas, ¿no? Y ver que una persona de México me dice, ostras, a mí me ha pasado esto, o yo tengo este tipo de pensamientos, pues te hace sentir acompañada y te ayuda a seguir haciendo esto y a seguir trabajando en ello y seguir escribiendo, ¿no? O sea que gracias por este espacio y por las palabras que le habéis dedicado al libro y todo. Gracias a ti siempre por aceptar la propuesta, porque, bueno, eh, este espacio, como ha dicho Lena, también bueno, es humilde, llevamos poquito, queremos que sea algo grande, pero lleva su trabajo y entonces que generosamente te hayas dedicado, nos hayas regalado pues todo este rato, ¿no? Casi 2 horas o más de hora y media de conversación. Bueno, pues nosotras lo agradecemos profundamente y bueno, pues ya estábamos agradecidas solamente con la lectura del libro, cuanto más tenerte aquí, poder conversar contigo directamente, escucharte, entender de primera mano muchos de los recovecos o de las cuestiones que nosotras mismas nos hacíamos tras leer la obra. Bueno, todo lo que pueda decir es adicional, pero bueno, que secundo lo que ha dicho Lena y agradezco en el alma que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas estado hoy aquí con nosotras en esta entrevista. Muchísimas gracias, Monse. Gracias a vosotras. Nos despedimos hasta un nuevo episodio. Recuerden que pueden conseguir en Argentina un ejemplar. Siempre es más lindo en físico, pero bueno, no, con tal de que lo lean, vale muchísimo la pena, ¿sí? Conseguirlo. Se los recomiendo, como lo recomendamos con María. Y les damos las gracias a ustedes también por escucharnos y por sostener este espacio que habla de nuestra neurodivergencia literaria. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.